Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es la tarea de el cuarto módulo de Data Science respecto a la utilización de Google Sheets y la creación de tablas dinámicas. Principalmente en esta tarea lo que se busca es poder llegar a aplicar conceptos y herramientas relacionadas con la consideración de un dataset que se llama eh, datos-desafío. Y en esto, lo que nos piden en primera instancia es crear una nueva columna, dado todas las columnas que están, que son las variables de este dataset, en donde a la derecha de Income Group, la idea es transformar todos estos grupos de ingresos que están en inglés en datos discretos. Entonces, para efecto de poder dejar datos que se puedan clasificar para la siguiente actividad, se declaró a través de una fórmula condicional eh, que los tipos de datos que se encuentran dentro de la variable income group van a ser, por ejemplo, high income, un ingreso alto; upper middle income, un ingreso medio alto, clasificado con 3; lower middle income sería 2 medio bajo; y low income sería 1 guión bajo, que serían ingresos bajos. Y lo que no se encuentre clasificado queda como dato desconocido. Ahora, en general no hay ningún dato que esté desconocido, todos están clasificados de acuerdo a la columna incongru. Y con ello, en el fondo, pudimos llegar a convertir estos datos a, entre comillas, discretizarlos. A su vez también, para eventuales manejos de la base de datos, del grupo de ingreso se creó otra columna que es número de grupo de ingreso. El uno bajo sería un número uno; el medio bajo, que está como 2 guión bajo medio bajo, sería 2; el 3 sería medio alto; y el 4 sería, el 4 guión bajo alto sería 4. Pero por el momento le vamos a ocupar los datos en base a lo que sería el grupo de ingreso. Con ello, en el desafío también nos piden en el fondo ver si pensábamos en realizar alguna visualización con los datos que disponemos, qué variables no se prestan para ella. En general, por lo menos de mi punto de vista, todas las variables se pueden utilizar para poder generar una visualización de los datos, pero eso va a depender cómo vamos a hacer una interacción entre cada variable. Porque, por ejemplo, si tenemos solamente variables eh, con datos de porcentaje o datos sin unidades, y que las vamos a relacionar entre ellas, va a ser mucho más difícil clasificarlas. No así si, por ejemplo, tenemos datos que son netamente cualitativos y los podemos, en el fondo, ese dato cualitativo lo podemos clasificar al relacionarlo con un dato cuantitativo. Eh, y pensando en ello, ya podemos resolver la parte 3, que indica que tenemos que crear una tabla dinámica que muestre la evolución año a año del gasto promedio de salud por grupo de ingresos, y asociar un gráfico a ella y justificar el uso de los diversos parámetros de la tabla. Para ello, vamos a utilizar el dato que discretizamos de Income Group, que sería el grupo de ingreso por PIB en este caso, y a su vez también vamos a utilizar la columna que sería el porcentaje del PIB gastado en salud, que sería Health Expenditure, que está en porcentaje, que en este caso sería la columna J. Para ello, creamos una tabla dinámica, que es la primera, en donde primero la creamos con Income Group, tal como estaba, eh, para poder insertar esta tabla dinámica y así empezar a editar todo lo que eran las variables, donde dejamos las filas, la columna incongru, los valores Health Expenditure, que eran los valores que nos iba a entregar de acuerdo a la clasificación de cada grupo de ingresos. Y por último, que era columna, íbamos a dejar los años. Entonces, por año íbamos a poder visualizar, o vamos a poder visualizar, todos los
porcentajes de gasto en salud, de acuerdo al PIB por año y por grupo de ingresos. A su vez también generamos un gráfico que detalla esta tendencia y, y así poder en el fondo ver cómo están clasificados y con cuál va a ser la tendencia en adelante. Eh, a su vez también en datos podemos añadir un control de filtros y aquí podemos clasificar por año, ¿no es cierto? Podemos borrar todo y colocar solamente el 2001 y el 2002. Aceptamos y nos genera el cambio en el fondo de la tendencia del 2001 al 2002. A su vez también podemos seleccionar todos los datos y nos encontramos con la tendencia general de cómo se comporta a lo largo del tiempo. Y aquí podemos ver todos los datos visualizados. También con este control de filtros podemos cambiarlo y agregar a lo mejor por región, ¿no es cierto? Podemos agregar por otro tipo de variable, pero por el momento esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Ahora, hicimos lo mismo, pero con los datos que discretizamos de Income Group y los cambiamos a lo que era grupo de ingresos. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó exactamente lo mismo que el anterior. A través de los años, este sí quedó ordenado porque como está clasificado con números, yo del ingreso bajo al ingreso alto, del 1 al 4. Por lo tanto, acá hicimos el mismo gráfico, donde está el grupo de ingresos, están los años, lo mismo acá, y utilizamos dos gráficos que en el fondo nos representan algo parecido. Eh, que uno que tiene 4 barras por año, que cada barra, cada color representa el tipo o grupo de ingreso, como se ve aquí en la leyenda, y lo mismo para acá, pero uno gráfico de tendencia y el otro un gráfico de barra con histograma, que finalmente representan lo mismo, que es lo más ad hoc para poder visualizar en este caso. Inclusive el de tendencia es mucho más ad hoc para poder visualizar cómo se ha ido comportando el gasto de acuerdo a los grupos de ingreso por año a nivel general. Acá, por ejemplo, dejé un filtro por región y los datos cambian. Por ejemplo, yo borro todos los datos y solamente quiero ver la tendencia de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, vamos a ver los datos. Y ahí está la tendencia de Latinoamérica y el Caribe y yo puedo ver cómo se comporta. Lo mismo para, en este caso, para Asia, perdón, lo mismo para Asia, por ejemplo. Oh, perdón, ahora sí. Para Asia y selecciono y el comportamiento va a ser distinto. Y aquí podemos hacer lo que queramos en el fondo para poder inferir sobre estos datos. En cuanto a lo que es la actividad número 4 si no me equivoco, ¿sí? eh, Nos pide crear una tabla que muestre la evolución de la esperanza de vida por región. ¿No? Esto también tenemos que asociar un gráfico y justificar el uso de los diversos parámetros de la tabla. ¿Y qué filtro se podría considerar además? Entonces aquí también es algo parecido. En este caso, lo que podemos hacer es que creamos la tabla dinámica, que sería nuestra tabla dinámica 3, y lo que hicimos en el fondo fue tomar a raíz de la tabla de datos, perdón, de la hoja datos, tomar como filas las regiones, tomar como valores la expectativa de vida, de acuerdo a lo que indica el Banco Central, que es una de las columnas de los datos, y en las columnas también los años, ¿por qué? Porque en el fondo la actividad se solicita que muestre la evolución. Por lo tanto, la única variable que nos permite observar la evolución son los años, eh, para ver la tendencia de entre el 2001 y el 2019. Entonces, ¿qué?
¿Qué se hizo? Exactamente lo mismo que lo anterior. Tenemos las regiones y tenemos los datos de la esperanza de vida al nacer de acuerdo a lo que indica la columna, la expectativa, a lo que indica la columna, esa misma columna, esa variable en la hoja de datos. Con ello, podemos ver la tendencia, a su vez también cómo dejamos los datos, que se me olvidó relatarlo en la tabla dinámica anterior, que por defecto los valores te los deja en suma, pero nosotros los dejamos en promedio. En el fondo, todo esto es el promedio de la expectativa de vida en el año 2001 de acuerdo a la región, por ejemplo, el este asiático y el Pacífico. Medio Oriente, por ejemplo, y norte de África, Norteamérica, eh, más hacia el lado del sur, etcétera. Entonces, cada una de las regiones puede tener su dato, en el fondo, que es el dato promedio de todos los datos que están contenidos en la hoja de datos, que es el dataset. Luego de eso, lo que se realiza es insertar el gráfico, lo genera automáticamente y ahí se hacen cambios para poder en el fondo eh, puede editar el gráfico y poder cambiar algunos datitos que nos interesan y sacar otros que a lo mejor no nos interesan tanto. Y aquí tenemos la evolución de la esperanza de vida por región, ¿no es cierto? Y también creé un dato, perdón, un gráfico que me permite ver el promedio de esperanza de vida de acuerdo a la última columna que me recopila todo el dato por región, que sería en el fondo el promedio por región a lo largo del tiempo, el promedio de expectativa de vida. Y aquí en el fondo nos arroja cuál es la tendencia de expectativa de vida y en general por lo que podemos visualizar que Europa Central, Asia, perdón, Europa Central, Medio Oriente y Norteamérica son las regiones que tienen mayor expectativa de vida entre el 2001 y el 2019 de acuerdo a los datos que nos entrega el dataset, ¿verdad? A su vez también, ¿qué se agregó? Se agregó un filtro y aquí podemos en el fondo incorporar otro dato relevante que es el grupo de ingreso. En este caso puse el que estaba en inglés. Y podemos, por ejemplo, ver que por grupo de ingreso a nivel general, podemos en el fondo filtrar y yo digo, ok, quiero ver a los grupos, cómo el comportamiento de los grupos que tienen ingresos altos. Y en general tienen mayor expectativa de vida, que se podría inferir en el fondo que debe ser por un tema de que tiene mayor recursos, por lo tanto hay menos patología, menos enfermedades, hay mayor acceso a salud, etcétera. Por ejemplo, vamos a ir con este caso, la grupo de ingresos más bajo. Y ahí cambia la expectativa de vida considerablemente. Y así podemos, en el fondo, trabajar con estos datos. A su vez, eh, podemos también visualizar los gráficos dependiendo del cambio. Este gráfico quedó fijo porque en este caso eso lo logré crear yo con datos de la tabla dinámica, que es distinta a esta que se creó automáticamente en insertar gráficos, pero teniendo seleccionada la tabla, o por lo menos una celda de la tabla. En cuanto a la otra actividad, la última, se pide duplicar la hoja de datos y aplicar los filtros correspondientes para escoger solo los valores correspondientes al año 2019 y a partir de ello crear una tabla dinámica que compara el desempleo con alguna otra variable y agrupar adecuadamente y asociar un gráfico. Y aquí en el fondo lo que hicimos, lo que no hicimos fue duplicar el dataset. ¿Por qué? Porque eh, dimos, hicimos otra vuelta a esto. Entonces llamamos el dataset para crear la tabla dinámica y que en este caso relacionamos las regiones con los grupos de ingreso. Eh,
Y en este caso habían regiones que no tenían categorizado grupos de ingresos bajos, pero sí medios bajos, y otros que solamente tenían grupos de ingresos medios y altos y así, dependiendo del área donde estemos. Y a su vez también relacionamos los datos, que lo podemos visualizar, que era en las filas dejamos las regiones, en las columnas, perdón, las regiones y el país por región. En las columnas, en los valores dejamos el desempleo, en este caso, sería la tasa de desempleo, y a su vez en las columnas relacionamos los grupos de ingresos. O sea, en el fondo generamos lo que era relacionar la tasa la tasa de desempleo, en este caso, o el porcentaje, mejor dicho, de desempleo, con los grupos de ingresos, con las regiones, y por cada región lo dejamos también con los países que pertenecen a tal región. O sea, aquí podemos, por ejemplo, visualizar la región, los países de las regiones del Pacífico, acá la de Europa y Asia Central, y así. Entonces, esto nos generó una tabla dinámica más o menos grande, pero que podemos visualizar todos los datos. A su vez, en esta tabla dinámica, lo que hicimos fue generar una tabla donde está el promedio del porcentaje de desempleo por región, de acuerdo a cada grupo de grupo de ingreso, ¿ya? Y a su vez también generamos añadimos un filtro, un control de filtro, donde nos permita visualizar por año. Entonces, por ejemplo, yo quiero escoger el año 2009 y acepto. Y esta es la tendencia del año 2009 de acuerdo a cada región, y aquí cambian los datos. Y también si queremos verlo por país, podemos en el fondo abrir este campo por cada región, como visualizamos acá. Y en general escogimos este dato porque el histograma representa mucho mejor, porque aquí no estamos viendo tendencia en el tiempo, sino que estamos viendo los datos de acuerdo a cada grupo. Podemos también en el control de filtro relacionar otros datos que son interesantes, y podemos relacionarlo, por ejemplo, no sé, si no son con los años, con el código del país, ¿cachai? Que podría ser lo mismo que el país también, o también em, cambiar los datos, a lo mejor de la tabla dinámica con el año, en las columnas, y quitar el grupo de ingresos. Se pueden hacer muchos datos, o cambiar también, no solamente relacionar el desempleo, sino que a lo mejor también eh, los datos de educación, los datos de salud, que es lo mismo anteriormente, la expectativa de vida, etcétera. Y eso sería el desafío para este módulo y, y esta parte del módulo 4 de Data Science.